días a todos y a todas. Quisiéramos darles la bienvenida a este tercer conversatorio que ha desarrollado y convocado la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la senadora Carolina Goich. Estos conversatorios han versado sobre la temática de teletrabajo y género. En particular, hoy día vamos a realizar un internacional sobre sistemas de cuidado, las experiencias de Uruguay-Alemania. Quisiera señalar que estos conversatorios han sido organizados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría del Trabajo y en especial este seminario internacional. Además contamos con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer. Además, agradecemos el patrocinio de la Comisión de Extensión del Senado, la transmisión que nos ha permitido a través de la plataforma Zoom, vía streaming también, y el TV Senado, ATV Senado en particular. Quisiera señalar que cada uno y cada una de ustedes cuenta, abajo hay un mundito de interpretación y la idea es que ahí hay dos canales, uno en español y otro en alemán, y ustedes pueden escoger en la medida que sea necesario uno de esos dos canales. Así que ahora vamos a dar comienzo a esta actividad, dejando con ustedes a la senadora Carolina Goich. Muchas gracias, Loreto. Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarlos, pero además agradecerles el estar hoy día en esta conversación, que tal cual como señalaba Loreto, es parte de un ciclo que hemos querido generar e incentivar desde la Comisión de Trabajo a propósito de los desafíos que nos plantean las nuevas formas de trabajo, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, con la utilización de la tecnología, pero sobre todo su impacto en el caso de las mujeres, el cómo hacemos algo que se ha agudizado y se ha acelerado con la pandemia, una oportunidad en términos de reactivación, de conciliación de vida laboral y familiar y sobre todo incorporar esta mirada del impacto diferenciado que tiene en el caso de las mujeres. Yo quiero reconocer además lo rico que ha sido el diálogo en cada uno de los conversatorios que hemos tenido y por eso nos ha parecido tan oportuno el poder abrir también la mirada a las experiencias en otros países, no solamente lo que sucede en Chile. Y por eso quiero agradecerle una vez más a Fabio Bertronú desde la OIT junto con Patricia, el ser socio, el estar trabajando en conjunto esta temática. Agradecerle como siempre a Fernando Silva, a cargo del Centro de Extensión del Senado, el soporte que nos dan hoy día, a María José Abud como subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero ha estado el equipo ahí también, el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto?, durante estos conversatorios. Agradecerle especialmente hoy día a un amigo, Andreas Klein, de la Fundación Konrad Adenauer, que ha estado siempre muy comprometido, sobre todo con la temática de género, y al tiro cuando conversamos de la posibilidad de mirar la experiencia alemana, dijo, ahí estamos, a pesar de que está hoy día desde Alemania en su descanso, pero conectado, agradecerte especialmente eso, y por supuesto a las dos expositoras que hoy día nos van a compartir la experiencia desde Uruguay, Soledad, ¿no es cierto?, desde ONU Mujeres, y a Felicita desde la experiencia en Alemania, donde no solamente queremos ver qué sucede con la mujer y la empleabilidad, sino que un gran tema que es el sistema de cuidados, como esto no es solamente como tradicionalmente ha sido una mochila muchas veces sobre las mujeres, que impacta además en su empleabilidad y en sus posibilidades de desarrollo, sino que algo que asumimos como sociedad. Y lo hacemos cuando se inicia la discusión de nuestra nueva constitución, donde yo no tengo duda que parte del debate va a ser esto, el reconocimiento de tareas que hoy día están invisibilizadas y que son fundamentales, y donde tenemos que avanzar sobre todo en corresponsabilidad si queremos equilibrar de alguna manera los aportes y el reconocimiento que tienen, lo que hacemos en función de la crianza y el cuidado. Así que muchas gracias y yo quiero dejarlos y dejarlas invitadas a una conversación que continúa. Estos conversatorios son la etapa inicial de un trabajo que queremos seguir haciendo y donde yo agradezco que la tecnología nos permita estar en conjunto, ir más allá, insisto, de la frontera de nuestro país para un tema que yo creo que hoy día es un desafío global. Así que muchas gracias y aprovechemos este espacio de conversación. Muchas gracias, senadora, que han sido una de las grandes impulsoras de esta serie de conversatorios. Ahora quisiéramos dar el pase a un amigo, a alguien que nos ha apoyado en esta actividad, Andreas
Klein, director de la Konrad Adenauer en Chile, que desde Alemania nos va a hacer un saludo y una bienvenida. Andreas. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, senadora Carolina Goetsch. Guten Tag nach Deutschland. Buenos días a Guten Chile. Tag. Más que nada, agradezco mucho la posibilidad de ser parte de este conversatorio, de este proceso de debate. Y agradezco mucho la disposición de Soledad Salvador y de Felicitas Chicora para participar en este evento y compartir con nosotros, con ustedes, sus experiencias desde Uruguay y desde Alemania. Y por muy diferentes que sean los sistemas, creo que se puede aprender algo de estas experiencias en estos países y de otros países, obviamente, también. Y estoy convencido que Chile va a encontrar su mejor camino para sí mismo a partir de las experiencias de estos países y de otros países y desarrollar un modelo chileno viable. Y como la senadora Goetsch dijo, seguramente va a formar un parte también en el proceso constituyente. Y estoy lleno de confianza como la senadora Goetsch y como ojalá todos los chilenas, que este proceso va a concluir con un éxito. Y por lo tanto, deseo que tengamos un buen debate hoy y que la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado continúe con sus buenas deliberaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas, por tus palabras. Y ahora vamos a iniciar este panel y voy a presentar a nuestra moderadora, Patricia Roa, quien es oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo, CONOSUR. Así que, Patricia, te dejo en tus manos este panel. Muchísimas gracias, Loreto. Buenos días a todas y todos que hoy nos acompañan, al representante de la Fundación Adenauer, al director de la OIT, a la senadora que nos ha convocado a este esfuerzo, también en representación del gobierno a la subsecretaria de la Mujer, María José Abud, y a nuestras 12 panelistas de altísimo nivel que, como decía Andrea, nos van a compartir sus experiencias para que juntas, podamos aprender. La senadora recordaba que ayer se inició el trabajo de la Convención Constitucional. Los constituyentes, las constituyentes han elegido una presidenta y la doctora Elisa Loncón en su discurso inaugural habló de las cuidadoras y señaló de la importancia de discutir en el marco del diálogo, del debate constitucional, el rol del cuidado. Así que para nuestras panelistas que no tienen siempre la mirada sobre lo que está ocurriendo en el país, claramente este es un tema que va a ser discutido democráticamente en la sociedad chilena. Quiero entonces presentarles en primer lugar a Soledad Salvador, economista de ONU Mujeres Uruguay, a quien agradecemos haya podido incorporar a este panel, a Felicitas Chicora, que espero haber pronunciado bien tu nombre y tu apellido. Quiero recordarles que va a iniciar la exposición Felicitas, que la va a hacer en alemán, y abajo de su pantalla hay un mundito, un planeta, que si ustedes lo cliquean van a poder elegir la opción español para que podamos compartir esta presentación. Felicitas es encargada del mercado laboral y asuntos sociales de la Fundación Konrad Adenauer, está desde Berlín y nos va a compartir la experiencia, cuáles son estas principales características del sistema de cuidados alemán, a fin de que nosotras tomemos nota de aquellos elementos que pueden ilustrar, servir para que podamos aprender en la construcción de un sistema nacional. Adelante, Felicita, es suya la exposición. Hola, buenos días. Willkommen von meiner Seite. Ich möchte jetzt einmal den Bildschirm freigeben. Quisiera mostrar en mi pantalla
que liberarlo. Den Sie jetzt aber wahrscheinlich noch nicht sehen können. Einen Moment. Supongo que todavía no lo pueden ver. So. Sehen Sie jetzt meinen Bildschirm? ¿Pueden ver mi pantalla? Noch sieht man nichts. Todavía no. Einen Moment. Un segundo. So, wunderbar, jetzt haben wir es geschafft. Entschuldigen Sie Resultó. vielmals. Ein ganz herzliches Willkommen auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von meiner Seite. Ich freue mich wirklich. A todos los participantes, es una gran alegría estar aquí hoy y hablar con ustedes sobre el tema de la política familiar o la transformación de la política familiar en Alemania con un enfoque especial en el tema de la justicia de género. La familia en Alemania juega un rol muy importante. El 85% dice que es muy importante tener hijos biológicos y eso es independiente de la clase social, de las características socioculturales y de la edad y del género, pero hay cambios estructurales. En la familia está el cambio demográfico. Desde 1980 ha habido una baja fuerte en la tasa de natalidad. En los últimos 30 años, las mujeres tienen más o menos el promedio 1,4 niños. Estamos al inicio de un cambio de tendencia, los números están aumentando un poco. Actualmente estamos como más o menos 1,54 hijos por mujer en Alemania. Esta dinámica de cambio no se refiere solo a la parte demográfica, sino también hay un cambio social, también en el mercado laboral y un cambio de expectativas. Todo esto se refleja en ese término de la compatibilidad entre profesión y familia. Hay muchos factores importantes al respecto. Las relaciones amorosas son mucho más igualitarias. El modelo clásico de una sola persona que tiene un trabajo remunerado ya no es tan tan muchas veces las mujeres trabajan y también los hijos están mucho más en el centro de la atención y eso significa que la educación de los niños exige mucho más atención y mucho más tiempo que hace años atrás. Y un último aspecto es la hora peak, entre comillas, de la vida. ¿Qué quiero decir con eso? A través del mayor grado de academización de las personas en Alemania, el tiempo de la formación es más largo. Y eso significa que a los más o menos 30 años de la vida hay muchas cosas que se juntan, el inicio de la vida profesional, la construcción de una casa. Entonces familia no es un modelo estático, sino ha habido muchos cambios. Aparte del cambio de la familia, vemos también un cambio en la política familiar en Alemania. Tradicionalmente, la política familiar se basaba sobre todo en el apoyo material, monetario. Entonces, era solo un aspecto financiero. Desde el 2005 ha habido un cambio paradigmático. La nueva política familiar se basa sobre 3 elementos. Obviamente el apoyo financiero, pero también un aumento de la infraestructura
y de entregarle más tiempo y espacio a la educación de los niños. El objetivo de la compatibilidad de familia y trabajo tenía que integrar en ese modelo de política familiar, y ahí existen dos elementos esenciales, que son los subsidios parentales y la ampliación de la infraestructura para los niños. El subsidio parental es un respaldo financiero que les da la posibilidad a los padres de alejarse un poco de la vida laboral. Esto se realiza de la siguiente manera. En los primeros 12 meses, los padres reciben el 67% del último ingreso neto anterior, con un máximo de 1.800 euros. Hay dos grupos que especialmente profitaron del subsidio parental. Son mujeres con mayor grado de formación, y ellos tienen ahí un incentivo interesante de salirse de la profesión durante un tiempo para dedicarse a la educación. Y el segundo grupo que fue apoyado fuertemente son los padres, hombres. Es un tema importante hoy en día. La manera como funciona es la siguiente: si el padre o la madre decide de recibir por lo menos 2 meses del subsidio parental, se alarga el subsidio parental por 2 meses más. Y aquí hay un incentivo fuerte para que los padres realmente participaran de este proceso. El 2018 es más o menos un 20% de los padres que lo utiliza, y hasta el 2018 se ha duplicado hasta el 42% de los padres. Entonces hay una participación mucho más fuerte de los padres hombres. Parte de la verdad también es que muchos de los padres utilizan solo 2 meses. En promedio son como 3 meses a cargo de los hombres y el resto de la mujer. Un segundo punto muy importante que permite que después del nacimiento del hijo de la hija puedan volver al mercado laboral es el derecho legal a un lugar subsidiado del Estado, en una sala común o un jardín infantil. Y eso se acepta bastante bien. El 35% de los niños menores de 3 años asisten a un jardín infantil o una sala común. Y vemos que mientras mayores son, más se utiliza esa oferta. Y podemos ver que en el este de Alemania, en lo que era la RDA, se utiliza mucho más fuertemente que en la parte occidental. Eso se debe a la dimensión histórica. Los Estados Federados del Este, ahí las mujeres trabajaban con mucho más frecuencia una jornada completa, y sigue esa tradición de alguna manera. ¿Qué ocurre con personas discapacitadas? El seguro por cuidados existe desde 1996. En caso de un cuidado, el seguro de salud, o se puede solicitar esta prestación del seguro de salud, y se diferencian a las personas en un nivel de cuidados. Dependiendo del nivel de las limitaciones, la movilidad, de la
seguridad mental, mayor es el nivel de cuidado y con ello también las prestaciones financieras que están disponibles. Pero hay que decir que el cuidado de las personas es bastante caro en Alemania y que el seguro de los cuidados no puede cubrir todos los gastos. El año 2019 hubo 4 millones de personas con la necesidad de cuidados. Las mujeres viven más años, es una ley demográfica. Y lo que también es importante en el marco de este evento, la mayor parte de las personas que necesitan cuidados tienen estos cuidados en casa. Y eso obviamente es una carga importante para las familias. ¿Cómo se ha modificado el sistema familia durante la pandemia? Durante la pandemia ha habido una flexibilización y digitalización fuertemente creciente. Se utilizó mucho el home office para reducir los contactos entre las personas. Si comparamos el 2019 y 2020, vemos que el porcentaje de las personas que trabajan home office es 25 a 36%, entonces es un cambio notorio. Pero vemos también claramente diferencias por género. Aquí tenemos 3 grupos. Son las personas que siempre han trabajado en la empresa, el grupo de personas que siempre han trabajado en casa y los que alternaban, como yo, por ejemplo, antes de la pandemia, trabajé la mayor parte en la oficina y ahora trabajo solo en casa. Aquí vemos claramente diferencias entre los géneros, las profesiones clásicas de los hombres en la industria, en los oficios no se pueden realizar en casa. Pero se puede ver también que las mujeres se hacen cargo de los trabajos de cuidados de asistencia. En la ciencia se habla de una she session, de ella she y de sesión de recesión. Una recesión para las mujeres. Vemos una imagen similar si observamos cómo ha cambiado el cuidado de los hijos entre el 2019 y 2020. En las personas que sobreviven entre 50-50 no ha habido grandes cambios, pero sí podemos ver una polarización fuerte. En hogares donde la asistencia de los niños está realizada básicamente por solo las mujeres, ha aumentado fuerte, pero también podemos ver que los casos donde son sobre todo los hombres que están a cargo de los niños ha crecido. En el caso de las personas que requieren de cuidados, la situación es distinta. 3/4 de las personas que necesitan cuidados tienen cuidados completamente informales por parte de la familia o una mezcla entre un cuidado formal e informal. En la mañana o en la tarde viene un cuidadora profesional y el resto está a cargo de la familia, especialmente en los cuidados informales. Vemos que muchas de las personas que requieren cuidados ya son jubiladas. Y eran personas especialmente en peligro y en el contexto de la pandemia, entonces las familias requerían claramente de apoyo. En términos generales, en la política familiar alemana es importante crear condiciones marco sociales, económicas y políticas
con el objetivo de fomentar la compatibilidad entre profesión y familia, de crear condiciones para ello y tener un punto de partida sólido. La pandemia ha generado gran tensión para las personas y hay que ver cuáles van a ser las consecuencias a mediano y largo plazo, ¿no?, en relación a la justicia entre los géneros. Y con eso quiero llegar al final. Muchísimas gracias por su atención y ahora seguimos. Muchísimas gracias, Felicita, estupenda tu presentación. Y quisiera dejar ahora en el uso de la palabra a la ponencia de Soledad Salvador de ONU Mujeres Uruguay. Quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat, porque luego de las dos intervenciones vamos a tener una ronda para las preguntas que ustedes hayan formulado. Adelante, Soledad. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar compartiendo este momento con ustedes. Nosotros estamos aprendiendo mucho también de lo que ustedes están haciendo, de Argentina, de otros países que también se están animando a avanzar en estos temas de la regulación del teletrabajo. En realidad, voy a compartir pantalla. En realidad podríamos decir que en Uruguay estamos... Bueno, esta era la primera. Acá. Bien. Y fui para atrás. Ahí va. Entonces la idea de la invitación de hoy era pensar en esto del sistema de cuidados en Uruguay, que tuvo un empuje muy importante desde el 2015. No sé si muchos conocen, pero la ley se aprueba en noviembre del 2015, pero en realidad se venía trabajando ya desde el 2010, debemos decir, en el pienso de la construcción de esta estrategia, que era cómo construir un sistema de cuidados que fuera integral, que integrara distintos servicios que ya existen, algunos con mayor desarrollo que otros. Claramente, como escuchábamos recién a Felicitas, o sea, Europa tiene otra realidad. A mí siempre me encantó ese estímulo que tienen para los hombres en el uso del cuidado, del subsidio de cuidado parental, y también lo propuse acá en Uruguay en un momento, porque, bueno, siempre cuesta un poco ver cómo hacer, ¿no?, para que los hombres, estimularlos a hacer uso de ese subsidio. Me parece que la ventaja de lo que construyó Alemania es esto de tener un estímulo que no sea una obligación, como es la cuota, que es, bueno, lo que siempre se pensaba como alternativa, sino una opción que sea más estimulante, más de incentivo pero no lo logramos, después les voy a contar. En realidad, entonces, la creación del sistema se basa en toda una construcción hasta de qué vamos a considerar cuidados, qué no se va a considerar cuidados, etc. Acá básicamente la gran diferencia está en si se incluye el sistema de cuidados, todo lo que tiene que ver con las tareas domésticas, que es un gran tema, ¿no?, en la carga del trabajo no remunerado en los hogares. Y en principio, dada la emergencia que requería la atención tanto de la población en situación de dependencia como la infancia, se priorizó que el sistema de cuidados adoptaba una definición donde lo que se incluía era todo lo vinculado a lo que es el cuidado directo, ¿no?, el cuidado de personas, y todo lo que es el cuidado indirecto, o sea, todos estos quehaceres del hogar, quedaban, para otro momento, si es que en algún momento se llegaban a integrar. Entonces, pensando en eso, ¿no?, en que la órbita de los cuidados son esto, lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, lo que se buscó generar un sistema donde estaba el órgano rector constituido por todos aquellos organismos. Si ven acá hay 12, creo que los conté recién, que tienen distinto nivel jerárquico, ¿no? Pero bueno, el Ministerio de Desarrollo Social generalmente asumió como un cierto rol rector también dentro, ¿no?, porque es donde está la Secretaría Nacional de Cuidados, que es el órgano el brazo más operativo del sistema, pero después están todos aquellos ministerios con los cuales el sistema de cuidados tiene que generar consensos, coordinar, articular políticas, ¿no? Entonces, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y acá también poner el énfasis, dado que justamente estamos hablando con la Comisión de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo dentro del sistema de cuidados se miraba al principio solo velando por los derechos de las trabajadoras de cuidados, de los servicios de cuidados, pero que en realidad el Ministerio de Trabajo tiene un rol más importante aún, no solo vinculado a negociación colectiva, que en Uruguay es en el ámbito donde se da la negociación tripartita y donde hay que establecer cláusulas adaptadas, ¿no?, a las necesidades de los sectores, sino también porque el mundo laboral, ¿no?,
cómo funcionan las normas dentro del mercado laboral tienen un sesgo de género, ¿no? Porque no están pensadas para un mundo donde trabajadores y trabajadoras tengan responsabilidades de cuidado y responsabilidades familiares, sino que están pensadas en base a un modelo que se consideraba aquel modelo de trabajador ideal sin responsabilidades familiares. Entonces hay que adaptarlos. A veces hay que hacer cambios hasta en los procesos productivos, pongámosle, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, bueno, es que estas medidas, ¿no?, que están proponiendo de corresponsabilidad en los cuidados no se adaptan, ¿no?, a cómo se organiza el trabajo. Bueno, entonces veamos cómo organizamos el trabajo, ¿no?, para poder adaptar, pero tenemos que aceptar, ¿no?, para que los hombres y las mujeres tengan igualdad de condiciones y para que quienes necesitan cuidado los reciban y sean de calidad. De alguna forma eso lo debemos ir resolviendo y eso debe transversalizar el pienso y las políticas. Después, claramente, el Ministerio de Salud Pública, el Congreso de Intendentes sería el ámbito como más territorial, ¿no? Por eso interesa, porque en los cuidados siempre hay que pensar después en el territorio y cómo se implementa la política. Lo que tiene que ver con la educación pública, el Instituto de Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres, que es parte del Ministerio de Desarrollo Social, entonces participa en esta junta de cuidados con voz pero sin voto. Bueno, la Secretaría Nacional de Cuidados, que es el brazo operativo, la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, que es la que tiene también que definir la plata, venimos a decir, que se destina, y la planificación, Banco de Previsión Social, que es el que termina otorgando muchas veces estos beneficios, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas. Después está el Comité Consultivo de Cuidados, que es un órgano asesor, y acá está integrado por la central sindical, ¿no? Cada uno de estos sectores tiene 4 representantes, o sea que en el caso del PIT-CNT son 4 representantes sindicales, donde hay algunos vinculados directamente a la provisión de servicios de cuidado, como es el Sindicato Único de Asistentes Personales, por ejemplo. Después están las organizaciones sociales, la academia y los proveedores privados de cuidado. La población que abarca entonces, la población objetivo, es la infancia de 0 a 12. En ese primer periodo del 2016, que fue la implementación, hasta 2020, se decía que la prioridad la tenía la primera infancia de 0 a 3, porque, como bien marcaba también recién Felicita, son los que están por fuera a veces, ¿no? Están por fuera del sistema educativo formal, y por más que la ley de educación los incluía, pero no tenían servicios suficientes para darle asistencia, y es una población a su vez muy sensible, ¿no?, que requiere de muchas adaptaciones. No era tan fácil generar un nivel más, ¿no?, educativo dentro de una escuela, sino que se requerían muchas adaptaciones al mobiliario, ¿no?, a la forma en que realizan la recreación, etc. Y también un uso más intensivo de mano de obra, debemos decir, ¿no? Se requieren como más personas trabajando en los centros. Entonces, bueno, había un cambio que se le iba a imponer a los centros educativos y a los centros de cuidado, pero se hizo una política fuerte de expansión, ¿no?, de todos los centros que atienden a esta infancia, lo cual fue algo muy, muy bueno. Un primer efecto que tiene eso, a veces también es un traslado, ¿no?, del sector privado al sector público, porque claramente bueno, había familias que estaban erogando, ¿no?, haciendo pago de servicios porque no tenían otra opción, pero bueno, en la medida que tienen un servicio público de calidad, obviamente que van a preferir el servicio público. Después toda la población en situación de dependencia, que al principio, ¿no?, en el primer periodo de gobierno se trabajaba por separado, ¿no?, los que tenían discapacidad y dependencia, o población adulta mayor y dependencia, pero que después la Secretaría consideró que en realidad el foco debía ser la dependencia, y después adaptar los servicios, ¿no?, a las diferencias que hubieran dentro de la población con dependencia. Y también la otra mirada en las cuidadoras y cuidadores remuneradas y no remunerados, que ahora vamos a ver también el tipo de medidas que se desarrollaron. Un primer déficit que había en Uruguay para desarrollar el sistema de cuidados era la escasez de recursos humanos formados para hacerlo, por lo cual hubo que arrancar fuertemente por ahí, ¿no? Entonces a veces también se critica que había una educación ¿no?, muy básica. En realidad no había mucha opción si uno quería poner a andar el sistema al principio, que era generar, ¿no?, una mano de obra que pudiera hacerse cargo de esos servicios. Eso no quitaba, ¿no?, que se fuera pensando en hacer también después una profundización, etcétera, ¿no?, de niveles más específicos para algunos tipos de dependencia. Bueno, esto ya se los mencioné, ¿no?, y la idea era promover la autonomía mediante la atención de personas por encontrarse en situación de dependencia que necesitan ayuda para realizar actividades de la vida cotidiana. Y en esto hay mucho todavía también para aprender, ¿no?, y sobre todo cuando la dependencia a veces no es física, sino que es mental, y hay mucho también acá para aprender del binomio, ¿no?, de cómo en la definición, en los baremos de dependencia, incluir la mirada no solo de la persona que requiere los cuidados, sino de la persona que brinda
este cuidado, que eso también fue un énfasis que pusimos muy fuertemente desde el comité consultivo, porque no se estaba viendo de las autoridades, pero creíamos que había que empezar a prestar atención, ¿no? Que a veces copiamos modelos que vienen de otros lados, pero hay que prestar atención a eso, ¿no? Que también la dependencia se genera en esa relación biunívoca y hace dependiente a la que cuida también, no solo a la persona que necesita los cuidados. En términos de servicios y prestaciones, para contarles así el panorama, básicamente entonces lo que se avanzó fue en la infancia, como decíamos hoy, en una expansión importante de los servicios públicos y adaptaciones a los que ya existentes, también tratar de llevar al mismo espacio geográfico, por ejemplo, se iba a construir un nuevo centro país que fuera un entorno, ¿no? de los centros escolares, etcétera, para facilitar también la conciliación cuando los mamás y papás tienen que hacerse cargo de llevar a sus hijos, ¿no? A estos centros, pero también para que fuera un tránsito más continuado, ¿no? Desde el centro de primera infancia, el jardín y después la escuela. Después, algo que es muy importante, y también en Chile entiendo que se podría promover, imagino capaz, creo que ya hay, experiencias de este tipo, que son centros entre sindicatos y empresas. Acá lo que se hizo fue cortar con esa limitante que siempre ponían las empresas en la negociación colectiva, de que generar centros de cuidado infantil era caro. Entonces lo que se ofreció desde el Estado era que el Estado iba a pagar los gastos de funcionamiento de los centros. Lo que precisaban de las empresas era que hicieran como la inversión en infraestructura, que podía ser espacios que ellos tuvieran, que se adaptaran o que alquilaran y se hicieran cargo de pagar, en ese caso, el alquiler de un espacio donde se iban a hacer las adaptaciones necesarias para poder generar un centro de cuidado infantil. Y en ese caso los centros van de 0 a 12. ¿No? Entonces, ahí la idea es que estén también 12 horas abiertos a disposición, ¿no? de quienes trabajan en esas empresas y tienen distintas necesidades, horarios en que necesitan los cuidados. Y en el caso de los niños, por ejemplo, de 4 a 12 que van al ciclo escolar, como el ciclo escolar es media jornada, puedan concurrir a este centro contra horario escolar. Esto ha funcionado muy bien y está también eso muy adaptado a las necesidades del barrio, porque también hay un 20% de niños que tienen que ser del barrio. Es una propuesta esto también para que estos centros perduren después en el tiempo. Están los bonos de inclusión socioeducativa, que eso se creó con esta idea de financiar, ¿no? El Estado un centro privado, subsidiarlo, como hablaban en Alemania, cuando no hay un centro público disponible, pero esto es limitado a personas que estaban participando en ciertos programas del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, no es para todos como es el derecho en Alemania, digo para que no se confunda. Después las casas comunitarias de cuidado ha sido una experiencia que se ha desarrollado bastante poco, pero con una idea de atender a los más chiquitos de todos, porque estos otros centros realmente atienden después del año, y había necesidad de cómo cubrir a los bebés, que a su vez esta relación es mucho más intensa en cuidados. Entonces se propuso generar estas casas comunitarias de cuidado que podían desarrollarse en el hogar de la señora que fuera a brindar los cuidados, realmente mujeres, o en un centro que se generaron algunos así, que fueran varias mujeres en un mismo espacio, donde atendían a 2 bebés en horario, o sea, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Bueno, eso tuvo bastante poco desarrollo en relación a lo que se había pensado, porque en realidad requería esto, ¿no? Como mucho trabajo y mucha inversión, pero bueno, fue una idea que se empezó a explorar. Y los espacios de cuidado para hijos de estudiantes, y eso era básicamente encontrar, ¿no? Que a veces las gurisas, sobre todo adolescentes, o abandonaban los estudios, o los habían abandonado antes, muchas de ellas, de quedar embarazadas, tendríamos que decir, y la tasa de embarazo adolescente en Uruguay ha sido muy alta, por suerte ahora con las medidas de salud sexual y reproductiva se han reducido, pero igual permanece este tema que muchas veces van al horario nocturno, pero ahí no tienen quien les haga cargo de sus hijos, entonces se generan estos espacios para poder resolver esas necesidades de cuidado. La dependencia, que acá básicamente el programa más novedoso fue lo de los asistentes personales, que atienden a aquellas personas con dependencia severa, pero podríamos decir que estamos todavía lejos de cubrir, ¿no? la demanda que existe. Centros diurnos, básicamente para personas mayores con algún grado de dependencia, acá no se está pensando en la dependencia severa, sino en la dependencia leve y moderada. Servicios de teleasistencia, como ya se conocen en muchos de nuestros países, pero que en este caso haya una regulación del Estado y un subsidio para población que no va a acceder a través de la contratación particular. Y la mejora en la calidad de estos centros de larga estadía, que sí ya existen muchos en Uruguay y que cada 2 por 3, ayer justo también saltaba la denuncia de centros que proveen los servicios en forma muy irregular, ¿no? Entonces, acá la novedad en términos de financiamiento es que tanto asistentes personales como teleasistencia se proveen con un copago
por parte de las familias que depende de una valoración, ¿no? Que se hace sobre los ingresos del hogar. Y después, en cuanto a las personas que cuidan, lo más fuerte que se apostó fue el tema de la formación y certificación de competencias. Desarrollar un registro nacional de personas que cuidan para que también quien contrata, por ejemplo, el servicio de teleasistente, pueda estar, ir a identificar, ¿no? Un currículum, no solo como se les daba al principio, pero una lista con nombres y teléfonos, y la persona tenía que identificar quién de todas esas eran las que le iba a poder proveer el servicio, sino que ya tener más características sobre la persona, sobre su experiencia, etcétera, para poder seleccionar. Y las licencias para el cuidado, que esto se aprobó en noviembre del 2013, que básicamente lo que hizo fue extender la licencia por maternidad, extender la licencia por paternidad y generar el subsidio del medio horario para cuidados, que bueno, tiene una restricción en el caso de los varones, los papás, que lo pueden usar si la mamá está ocupada, y que va hasta los 6 meses del bebé. Después se desarrolló unas acciones de comunicación. Acá se generó, por ejemplo, así como está el mes de las mujeres en marzo, en abril se generó el mes de los cuidados, entonces la idea era generar mucha acción de visibilidad de este tema y apuntar a distintas temáticas, ¿no? Según el año. Y después durante el año también generar, hay muchos ahí subidos en YouTube, que son, por ejemplo, si el problema era que los papás no hacían uso del subsidio de medio horario, generar varios videos que le llaman, por ejemplo, Papás por Más Horas, en este caso en la campaña, donde muestran papás que cuentan su experiencia de hacer uso de ese subsidio. Entonces, para ir al punto, que me quedé ya corta de tiempo, pero bueno, básicamente los apoyos para el teletrabajo, yo podría decir que en realidad no estuvieron pensados, ¿no? Para esa instancia, menos de teletrabajo con pandemia, ¿no? Hubo un cambio de gobierno, justo el mismo, o sea, en marzo del 2020, cambia el gobierno, a los 11 días de haber subido el gobierno, saca un decreto de reducción de lo que tenía que ver con los gastos, los presupuestos de todas las entes del gobierno en un 15%, el 11 de marzo se firmó ese decreto y el 13 se generó, ¿no? todo el tema de la pandemia, del aislamiento y distanciamiento social, por lo cual no había disposición desde el gobierno a generar servicios que pudieran contribuir con este tema del teletrabajo, o el apoyo a aquellos hogares donde iban a haber complicado, ¿no? la relación o la conciliación familiar si los mamá y papá tenían que salir, o la mamá sola, hogares monoparentales femeninos, tenían que salir a trabajar porque su trabajo no podía hacerse a través del teletrabajo, pero los niños iban a estar en casa. No hubo ningún pienso en ese sentido. La Secretaría de Cuidados estaba bastante floja en el sentido que estaban empezando a entender, ¿no? Un poco más de qué venía la política de cuidados. El presupuesto que se aprueba en diciembre viene básicamente a mantener lo existente, o sea, no hay una apuesta por ampliar nada. Mismo hasta había dudas si se podía poner a funcionar los servicios que ya se habían creado de cuidado infantil, o sea, que estaba en la infraestructura, pero faltaba saber si iban a disponer de los gastos de funcionamiento. Hubo dificultades para sostener a los jerarcas y al equipo, o sea, hacia julio renuncia el secretario de Cuidados, asume la secretaría quien estaba a cargo de la discapacidad en agosto. No se convoca la Junta de Cuidados, no se convoca el comité, o sea, se había convocado el comité consultivo, no se había avanzado en el plan de cuidados. Bueno, hay bastantes problemas, venimos a decir. Yo diría que recién ahora, hace un mes, asumió un nuevo ministro de Desarrollo Social y una nueva responsables dentro de la Secretaría de Cuidados, y bueno, y recién la semana pasada nos dieron a conocer el plan de cuidado, o sea que hubo bastantes dificultades. ¿Qué se hizo durante la pandemia? Cerraron, bueno, los centros de cuidado infantil porque estaba definido que se debía hacer así en todos los casos, y los centros diurnos. Básicamente se hizo lo que estaba recomendado hacer para cualquier centro, que era trabajar a distancia. Se brindaron insumos para los asistentes personales, que tampoco fue inmediato, ¿no? Es decir, no hubo una reacción de sindicatos de asistentes personales reclamando estos insumos, y al tiempo, venimos a decir, se resolvió, pero en el medio el sindicato y las organizaciones que estaban apoyando el sistema, como la Red Pro Cuidados, tuvieron que financiar o ayudar a financiar parte de estos insumos. Se definieron protocolos y recomendaciones para asistentes personales y residenciales. Los operadores de los centros organizaron videollamadas para evitar estos temas que decían hoy del aislamiento, pero básicamente por eso en las personas dependientes. No hubo un contacto con la familia, vamos a decir, y con quienes iban a tener que teletrabajar y tener a estas personas tal vez a su cargo. Y bueno,
yo diría que hubieron algunas acciones también a través del servicio de teleasistencia, todo eso está, ellos lo han presentado, hay un documento a disposición, pero muestra claramente que la mirada, la que están pensando ahora ustedes, y que también yo he venido pensando hace un tiempo, no ha estado puesta sobre la mesa, y creo que eso es un déficit que deberíamos de retomar, sobre todo pensando capaz en el teletrabajo sin pandemia, ¿no? Que también en ese caso podemos decir que ahí no habría un problema de los servicios, porque bueno, se mantendrían activos, pero sí hay otros temas que yo he estado escuchando los webinars que ustedes hicieron hasta ahora y me parecieron como súper importantes por eso, ¿no? Porque tienen como mucha información sobre dificultades, cuestiones que hay que tener en cuenta y que podamos seguir compartiendo en futuros intercambios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Hay una pregunta, Felicitas, muy específica. Nos preguntan si el incentivo para el padre en Alemania, a partir de qué mes de edad del hijo es. Es decir, este incentivo que tú nos explicabas, para el padre, ¿qué edad tiene el hijo recién nacido, de qué meses para que lo pueda optar? Y cómo este beneficio se compatibiliza con la lactancia materna. Adelante, Felicitas. Ja, vielen Dank für die Frage. Meines Gracias por la pregunta. Creo que no hay una regulación de cómo se comparten los recursos. En términos generales existe la posibilidad que el padre esté a cargo del bebé a partir del primer mes. Uno se puede pelear un poco, discutir de cuán racional es eso, pero la mayor parte de las personas que reciben subsidio paternal dividen el tiempo y en general comienza la mujer y después viene el padre. Pero lo que ocurre también es que se puede dividir en tres partes, que la madre al principio hace una parte, después el padre, 2 o 3 meses, y luego nuevamente la madre. Entonces es un sistema bastante flexible que pueden utilizar los padres de acuerdo a sus requerimientos y su realidad laboral. Muchas gracias. Soledad, desde la OIT, porque queda muy claro que en el caso alemán hay un fuerte dispositivo del Estado, con un conjunto de beneficios para padres, madres, en cuanto a trabajadores, pero también en su calidad de progenitores. Y tú mencionabas en la experiencia de Uruguay este consejo consultivo donde había representación de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones de empleadores. Entonces, también es importante, a propósito que nos decía la senadora, que esto no termina aquí, que hay una mesa de trabajo para imaginar un buen sistema para Chile. Y hay un balance 2016-2020, dices tú, ya vamos a empezar el plan 2021-2025. ¿Cuál crees tú que es la clave de esta participación tripartita, de tener al centro de la formulación de la política los distintos actores del mundo laboral, entendiendo que esto no es solo un sistema de cuidado para trabajadores y trabajadoras, pero es parte de la vida laboral, el tener un sistema de cuidado que permita conciliarla con el trabajo? Soledad. Bueno, a mí me parece que ha sido una instancia muy rica para todas las partes. Y a nosotros en realidad fue cuatripartita porque estaba en la academia también, lo cual es muy bueno, porque la academia es la que venía promoviendo, ¿no?, todo el desarrollo de las encuestas de uso del tiempo y cómo temar el tema de los cuidados en los distintos ámbitos, y me parece que es muy bueno para todos, para ayudar. Nosotros arrancamos, me acuerdo que ahí por la Universidad de la República estaba Karina Batiani, que varios la conocerán, y la propuesta que hicimos fue hablar sobre cuidados en 3 talleres que hicimos cerrados entre los integrantes, para también nivelar un poco de qué hablamos cuando hablamos de cuidado, porque es un concepto muy amplio que a veces se confunde con otras cosas. Y bueno, una primera pregunta que todos nos hacían a veces después de estar en un seminario era: ¿y de qué están hablando? ¿Qué es cuidados para ustedes? Entonces teníamos que arrancar de ahí. Pero era muy interesante esto de ver cómo a veces hay como ciertas miradas contrapuestas. En Uruguay habían 2 claramente. Una era esto de a quién se le iban a dar más los recursos, si a los adultos mayores
o a los niños? Generalmente porque venían con la idea, ¿no? Muchos de que, bueno, de que el presupuesto, generalmente se dice que el gasto social está más volcado a los adultos mayores, pero porque ahí ponen todo el componente de las jubilaciones, pero nosotros decimos que claramente las personas que sufren de dependencia severa probablemente no son los que están beneficiados con la parte alta de las jubilaciones. Si los tuvieran probablemente no es un problema porque tienen cómo resolver sus necesidades, pero que hay un trabajo de cuidados muy agotador, que cada vez va a ser más, por esto que hablaban hoy del cambio demográfico, como decía también Felicitas en Alemania. Bueno, en Uruguay tenemos una situación igual, o sea, la tasa de reemplazo, ya en el 2004 la fecundidad está por debajo de la tasa de reemplazo y hemos venido bajando en pasos agigantados, o sea que por más que hoy los niños y esta población de 0 a 3 siguen siendo, ¿no?, la válvula de intercambio para las mujeres poder salir al mercado laboral y formarse, claramente el problema que se nos viene es la atención de las personas adultas dependientes. Entonces ahí la academia tiene mucho para aportar con investigación, con generar nuevos estudios cualitativos, nuevas encuestas. No es fácil identificar ese cuidado, cómo carga a las familias, porque a veces son, en relación a todos los que uno abarca en una encuesta, son población muy específica. Entonces es muy bueno. Y fue muy rico. Yo diría que así como le pasó al gobierno, que era algo probable que pasara, uno dice, ¿cómo si votaron la ley y pasaron todos estos años y todavía vienen ahora a veces a darse cuenta de las cosas que se estaban haciendo? Nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno está muy, ¿no?, focalizado en una cosa, probablemente otra, por más que esto es otra cosa buena, el sistema de cuidados en Uruguay, todos los años tiene que rendir cuentas al Parlamento, ¿no?, con un informe de lo actuado el año anterior, y eso es por obligaciones, por ley, y eso nos ayuda también a estas contrapartes, tendríamos que decir, de la política, a estar atentos, ¿no?, a cómo hacer esa rendición de cuentas, y bueno, y a nutrirse de qué necesidades tiene el sistema y para dónde hay que mejorar. Había mucha discusión sobre el tema formación, también algo que es muy importante también tener en cuenta, que en Chile probablemente también les pase, que las mujeres que venían a hacer los cursos tenían un nivel educativo más bajo que el que se esperaba que iban a tener. Muchas veces se creía que iban a partir ya de un nivel primaria aprobada, primaria completa, y a veces no era así. Entonces había que hacer otras cuestiones previas antes de, o sea, esta cosa de que se aprende en la marcha. Pero de que yo creo que uno de los primeros déficits está ahí, ¿no?, que capaz que en Chile le pase lo mismo, tener recursos humanos que se puedan formar y que puedan ser proveedores de estos servicios, y después el sector privado, que a veces no tiene tampoco como esta sensibilidad, ¿no? Y como bien decían ustedes, así como con la ley del teletrabajo, que hay cosas que es básicamente de hablarla, ¿no?, de conversar, de dialogar. Por eso es muy importante tener un ámbito de ese tipo. Nosotros por ley estaba definido que se reuniera cada 2 meses, pero se propuso en común acuerdo que fuera mensual, porque había mucho para madurar, y las reuniones eran de 2 horas, entonces terminaban formando subgrupos para trabajar temas específicos, porque si no tampoco se iba a avanzar tan rápidamente. Pero hay una relatoría del 2016-2020 sobre el Comité Consultivo de Cuidados y bueno, que podemos compartir también. Estupendo, Soledad, muchísimas gracias. Creo entonces que es el momento de poder conocer los comentarios de estas 2 presentaciones de la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, María José Abud. Adelante, subsecretaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia. Saludo a la senadora, a Fabio, a toda la autoridad de la OIT y, por supuesto, a las panelistas que hoy nos acompañan, a Soledad, Felicitas. La verdad es que como ministerio poder escuchar, poder tener esta instancia de debate y compartir experiencias es tan importante, así es que se agradece la invitación a este diálogo. Bueno, siempre el modelo, sobre todo uruguayo, que lo tenemos cerca, es algo que estamos mirando constantemente, porque sin duda es un ejemplo para nuestro país, sobre todo esta gobernanza, lo que hablaba Soledad, de poder aunar a todos los actores que están involucrados, porque yo creo que algo que hemos ido aprendiendo, sobre todo en Chile, es que no existe una única receta ni un único modelo de alternativas de cuidado, y el gran desafío que tenemos es ser capaces de entregar distintas alternativas, distintos modelos que se adapten a las cuidadoras, a la madre en su mayoría, y que entreguen esa confianza en el sistema. Solo para comentar, bueno, en Chile, dentro de las grandes medidas que tenemos, que hemos avanzado en los últimos años, tenemos el postnatal de 6 meses, el que el padre puede optar a las últimas 6 semanas de licencia, pero hemos visto en la práctica, lo muestran los números, que es muy bajo la cantidad de padres que toman estas últimas 6 semanas, y sabemos ahí, y escuchamos la experiencia de Felicitas, que es interesante cuando es irrenunciable, o el hecho de tomar estas semanas
también afecta la cantidad de semanas que puede tomar la madre, que es algo también importante a considerar y que lo hemos estudiado bastante para efectivamente promover el uso por parte de los padres. Bueno, también tenemos el sistema Chile Crece Contigo desde el 2006, que garantiza a la población, el 60% más vulnerable, acceso a sala cuna, a mujeres, madres que estén trabajando o buscando empleo. Y también durante la pandemia hemos desarrollado distintas medidas porque si bien esta crisis ha agudizado ciertas brechas en materia de cuidado, también las ha visibilizado y ha instalado también esta temática con más fuerza, y eso es lo que nosotros le llamamos el lado positivo, optimista de lo que ha implicado la crisis, como una oportunidad también de poner este tema. Nosotros, bueno, por un lado, en la crisis se desarrolló el subsidio Protege, el cual entrega un monto importante de dinero a madres trabajadoras en empresas de menos de 20 trabajadoras, que son las que hoy día no están cubiertas por sala cuna. También hemos estado ahí, la senadora nos está apoyando bastante en las extensiones del postnatal. Hoy día logramos hace ya una semana extender por segunda vez el postnatal para así garantizar que las madres que están a cargo del cuidado y que no tienen otra alternativa y que vemos cómo la pandemia se ha ido extendiendo, tengan una alternativa, una solución de cuidado. Esto entre las medidas más importantes en la pandemia, pero también mirando hacia adelante, bueno, creemos fundamental y lo escuchaba también en las exposiciones, es avanzar en medidas que tengan una mirada de la persona que necesita cuidado y la cuidadora, esa mirada de dualidad y de pensar en políticas para ambos. Y es algo que también nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, que también es un salto en cómo hacemos políticas públicas de cuidado en Chile, que no basta solamente pensar en la persona muchas veces que recibe cuidado, y es como también se ha hecho toda la política social en esta materia en nuestro país, desde el Ministerio de Desarrollo Social, para población adulta mayor, para la población con dependencia, que al final la ayuda y el enfoque está en el que recibe cuidado. Y ahí es donde hemos trabajado en dos frentes. Por un lado, estamos avanzando junto con Innovafosi, estamos piloteando con organizaciones de la sociedad civil, a través de un concurso, distintos modelos en que se busca pensar en la cuidadora, es decir, cómo yo a través de programas o soluciones de cuidado tener como objetivo el mejorar la calidad de vida y entregarle herramientas a las cuidadoras, que sabemos que en Chile el 97% de las mujeres las personas, a cargo de los cuidados son mujeres. Y también, bueno, acá estamos trabajando con un grupo súper específico que son cuidadoras informales de personas con dependencia moderada y severas, que estimamos, según la última CACEN, que son alrededor de 200.000 mujeres que ejercen este rol bastante invisible, por decirlo así. Así que ahí tenemos estos pilotos que creemos que también van a ser una tremenda experiencia. Estamos trabajando también con la Universidad Católica de poder identificar soluciones concretas a mujeres cuidadoras. Y por otro lado también estamos trabajando en cómo tener un enfoque de género en todo lo que es el Subsistema Nacional de Cuidados que está en desarrollo en el Ministerio de Desarrollo Social, y cómo desde ahí también poder tener una mirada, lo que decía, en la cuidadora, es decir, cómo nosotros nos enfocamos en que las personas que necesitan cuidado estén protegidas, tengan soluciones, pero cómo también alivianamos la carga, y también con una mirada de corresponsabilidad. Y ahí también creemos fundamental que salió en este debate el rol que tiene el sector privado, desde distintos frentes, pero también nosotros vemos que si no avanzamos con las organizaciones, con los empleadores, es muy difícil este camino del cambio cultural. Desde el Ministerio hemos desarrollado distintas campañas de corresponsabilidad. Estuvimos el año pasado para el Día del Padre en una campaña que era que los padres conocieran sus derechos, porque nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos por derecho estos 5 días de permiso por el nacimiento del hijo, y vemos que la tasa de uso es muy baja, y eso también habla de una cultura que organizacional que no promueve y que castiga muchas veces el que los hombres utilicen ya las políticas que existen. Es decir, nosotros estamos trabajando por un lado
que se utilicen los actuales beneficios, porque la verdad es que todavía el uso es bajo, pero también avanzar en nuevas medidas, sobre todo en esta articulación que destaca en Uruguay, que al final estas políticas no pueden depender de un Ministerio de la Mujer o de un organismo particular, tienen que ser transversales y tienen que avanzar también con el sector privado, porque al final ahí vemos que hay un rol en que cuando las empresas, las organizaciones adhieren a estos principios y los promueven dentro de su organización y tienen políticas que promuevan y que busquen no solo la conciliación de las mujeres, sino que entre hombres y mujeres con fuerza en generar políticas para los hombres y que ellos crean en estas materias, vemos que ahí también se mueve la aguja y avanzamos. Y solo para terminar, solo comentar también la importancia de visibilizar, que algo Soledad decía de que las encuestas de uso del tiempo, también vemos en Chile cómo se han ido subiendo a esta desafío de visibilizar actores súper claves. Vemos cómo el Banco Central, lo que fue histórico, que en su informe Política Monetaria, el IPOM, cuantifica la contribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al PIB en un 26%, que al final son señales importantes, son avances importantes en ir visibilizando lo que implica y lo que es el trabajo no remunerado. También, bueno, Comunidad Mujer tiene un informe súper importante que lanza el año pasado en esta materia. Nosotros con ONU Mujeres, el Ministerio hizo un estudio en pandemia para ver cuánto había aumentado la brecha y efectivamente vemos que las mujeres están dedicando 9,6 horas más a la semana que los hombres a tareas domésticas, y también nace este concepto del hombre cero que estuvo bien presente. Así es que estamos positivos en el sentido de que si bien la pandemia nos ha puesto mayores desafíos, pero a la vez también ha permitido instalar más estos temas y también generar un sentido de urgencia desde los distintos actores sobre cómo avanzamos en un reconocimiento de los cuidados, una mayor corresponsabilidad y sobre todo de entregar múltiples alternativas. Nosotros también, y con esto cierro, vamos a reimpulsar el proyecto Sala Cuna Universal para sacar la barrera hoy día que existe de que solo tienen acceso más de 20, en empresas, mujeres que hay más de 20 trabajadoras, lo cual no solo es discriminatorio, sino también genera una barrera al acceso a las mujeres al trabajo. Pero sabemos que no es la única política que hay que desarrollar, que también hoy día en Chile es muy sensible el tema de con quién dejo a mis hijas. Nosotros vemos en las encuestas que hay una preferencia por cuidar las mujeres, los padres, ellos mismos a las niñas y niños antes de ir a un sistema, y eso también habla de cómo nosotros generamos distintas alternativas de confianza, también mirar los nuevos sistemas de barrio, muchas veces de cuidadoras de barrio, cómo también generamos esfuerzos como el subsidio Protege, que son monetarios y que al final le dan la oportunidad a las mujeres de decidir cuál es la mejor alternativa que les acomoda. Muchísimas gracias, subsecretaria. Creo que hemos tenido un panel que identifica tremendos desafíos, pero con una mirada tan positiva, ¿no? Creo que ha sido un equipo lunes para iniciar una buena semana. Quisiera ofrecerles la palabra a las 12 ponencias internacionales. Hemos planteado este encuentro para aprender juntos, aprender juntas. Entonces, siempre es difícil recomendar, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo va a meter la cuchara, como se dice en Chile, en otro país? Pero como estamos en confianza y sabemos que nos quieren ayudar, en esta reflexión final, Felicitas, ¿qué consejo nos darías así para que aprendamos algo y podamos tenerlo en consideración para el diseño del programa, del sistema en Chile? Adelante. Bueno, es muy difícil de hacer una afirmación tan general. Obviamente siempre depende mucho de cada sistema. Dos aspectos creo que, sin embargo, quedar muy claros. Vale la pena tempranamente encontrar posibilidades para integrar a las mujeres en el mundo laboral.
laboral. ¿Cómo se hace específicamente? Si vamos a crear compensaciones financieras o simplemente aumentar la oferta de cuidado de los hijos, creo que da lo mismo. Lo importante es que se acompañe a las personas, que se crean posibilidades de establecer incentivos para que existan las posibilidades. Segundo aspecto muy importante que no señalé tanto en mi ponencia, pero que salió ahora también, es el punto del personal de cuidados. Eso también en Alemania es un tema muy sensible. El trabajo de cuidados es muy caro y creo que, o los servicios, y creo que aquí en el futuro hay que encontrar posibilidades, crear estructuras de incentivos para atraer personas a esta profesión, mejorar las posibilidades de formación, aumentar los salarios en este ámbito. Yo creo que estos son los dos aspectos donde uno podría ajustar y para crear nuevas posibilidades y poder aliviar la carga a las familias en este sentido. Muchísimas gracias, Felicita. Soledad, a ver si se atreve a darnos algún consejo bien intencionado. Y bueno, de la experiencia acá en Uruguay, yo creo que uno de los principales es esto de cómo lograr que no sea un sistema para apoyar a las mujeres a que puedan cuidar y trabajar, sino que sea un sistema que busque cambiar. Y yo sé que cambiar es lo más difícil. A veces es más fácil seguir todo como está y hagamos un algo para meter a las mujeres ahí. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad? ¿Cómo promover efectivamente una corresponsabilidad de género? En Uruguay íbamos viendo, en el momento de ir pensando medidas y de implementando, que todo el tiempo te encuentras con estas barreras, ¿no? Y aquel que dice, bueno, pero ¿por qué no le pago el subsidio a la señora que ya lo hace en vez de ir a contratar a un asistente personal afuera? Y bueno, había que estar explicando. Me acuerdo que ahí el director de políticas sociales decía, yo la forma que he tenido para darme cuenta cuando estoy haciendo una acción transformadora es porque busco reemplazar trabajo no remunerado. Eso me parece que es un buen concepto a veces tener en la cabeza, de cuando hacemos una acción que queramos cambiar, tenemos que buscar sustituir trabajo no remunerado, pero a su vez después cómo hacer que sea corresponsable, ¿no? Y esto de que, bueno, a las empresas también les va a costar cambiar, pero van a ver que es más productivo, ¿no? Que las propias mujeres y los varones, ¿no? En la medida en que las empresas incorporen, ¿no? Medidas de este tipo que promuevan la corresponsabilidad de género en los cuidados, también van a lograr ser más productivas. Cuando mujeres hablan del triple dividendo, yo creo que a veces está en el discurso, queda lindo, es difícil implementarlo, pero hay que tenerlo siempre en cuenta. Y también eso que decía recién Felicita, que es bueno tenerlo en cuenta, que muchas veces se miden como políticas caras o costosas, también lo que nos falta muchas veces en la ecuación es poner el costo de no hacerlas, ¿no? Y el no hacerlas es una política en sí mismo, porque eso es lo que yo decía, bueno, no es lo mismo como salud y educación, que si no los das, te baja el nivel educativo, o si no das una medida de salud, te empeora la salud de la población, entonces los indicadores te lo muestran, ¿no? Esa falla, cuando no das cuidados, estás erosionando otros derechos que a veces no están medidos ni valorados, entonces, bueno, creo que si no incorporamos esa parte de la ecuación o esa variable, nos está faltando, ¿no? Y pensar siempre en esto, que el objetivo último es la justicia. Así que tratemos de incorporar esta mirada. Yo diría que nosotros en la Junta de Cuidado, como les decía, está y mujeres, pero a pesar que el Instituto de las Mujeres coordinaba o tenía que tratar de contribuir con la Secretaría de Cuidados, igual fue necesario construir una unidad de género dentro de la Secretaría de Cuidados. Por eso que la mirada siempre tiene que estar presente. Así que nada, los invito a animarse. Pero bueno, con la experiencia de otros, ir ya desde el vamos, ir ya por un nivel superior, como digo yo. Muchas gracias. Tenemos que hacer una excepción porque mientras ustedes tenían el cierre final, llegó una pregunta muy específica en preguntas y respuestas para Soledad y una muy específica también para Felicitas en el chat. Entonces, aquí los organizadores nos han dado permiso para poder contestarla. Entonces, Felicitas, dice aquí Natalie Rodríguez que quisiera consultarte si existe una ley de teletrabajo en Alemania.
Es un tema muy interesante, efectivamente. Hubo muchísimas regulaciones durante la pandemia, es de derecho, o cómo se implementa ese derecho o deber del home office, del teletrabajo. Al final del día en Alemania, cuando teníamos altísimos contagios, se implementó que las oficinas tienen que ofrecer la posibilidad de teletrabajo, pero que no hay ninguna obligación de eso. Si no se puede compensar, existía la posibilidad, por ejemplo, de ofrecer test rápidos de coronavirus para asegurar que el riesgo de infecciones en el lugar de trabajo sea relativamente bajo. En cuanto a las reglas de higiene en general, aplicaban también en las oficinas, reglas de distancia, obligación de portar mascarilla o tapabocas. Creo que muchos aprovechan esto en Alemania. En septiembre tenemos las próximas elecciones parlamentarias, va a venir un nuevo gobierno. Y aquí está la pregunta también, ¿cómo esto se va a seguir desarrollando? Hay partidos en Alemania que fomentan el derecho al home office o al teletrabajo. Es un poco una cuestión de saber si uno lo quiere establecer como obligación o si no tiene más sentido incentivar a los empleadores y los empleados a ofrecerles combinaciones, digamos, para ver qué funciona bien. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna obligación, sino que una fuerte posibilidad de aprovechar home office y teletrabajo cuando las estructuras lo permiten. Muchas gracias. Y Soledad, María Angélica Ibáñez, que es directora de Chile Valora, la institución que certifica competencias en Chile, que tiene un directorio tripartito, pregunta: me gustaría conocer más sobre la formación y certificación de competencia para cuidadores y cuidadoras. No sé si tú nos puedes compartir. Sí, yo creo que para conocer más está bueno contactarse con la Secretaría de Cuidados. Ahí los que trabajaron, la idea fue en un momento de incluir a la Escuela Técnica de Formación en Uruguay en esto, pero para ellos era muy difícil pensar en un programa de este tipo. Entonces se arrancó con el Instituto Nacional de Formación, de Empleo y Formación Profesional, que es tripartito, o sea, también tiene, ahí están los sindicatos, están las empresas, etcétera, definiendo quiénes se forman y con qué currícula. Así que hay un programa por eso básico de formación, y esto de certificación de competencias surgió también desde ahí. Básicamente ellos contratan entidades de capacitación para que implementen los programas que eran, como les decía, al principio estaban como criticados porque eran muy básicos, pero la idea es que sí había una nueva formación, o una formación de segunda generación que le llamaban, que tenía que ser ya más específica porque hay un reclamo desde las propias personas. Básicamente las certificadas eran aquellas que venían de los residenciales. En los residenciales de larga estadía hay una exigencia por un decreto de porcentaje de personal que tiene que tener formación, que iba siendo gradual, porque como todas estas cosas, si uno no las implementa en forma gradual, no quedan sin efecto. Pero no, yo le recomendaría contactarse con la Secretaría Nacional de Cuidados, sino que me escriban y yo también les puedo hacer el contacto. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido un panel muy interesante con 3 mujeres que han compartido las visiones de sus países, pero también el comentario de nuestra autoridad de la mujer. Y es hora de devolverle la palabra entonces a Loreto. Muchísimas gracias. Hemos contestado algunas de las preguntas directamente en el chat. Muchas gracias, Patricia. Yo creo que ha sido un excelente cierre de este ciclo de conversatorios que hicimos sobre teletrabajo y género. Y para finalizar este ciclo le voy a dar la palabra a Fabio Bertranú, que es director de OIT Conosur. Así que, Fabio, te damos la palabra para el cierre de estas actividades. Bien, muchas gracias, Loreto. Muy buenos días a todos y a todas. Y qué bueno que estuvo este webinar. A ver, para lunes a la mañana, que es difícil arrancar, creo que es un muy buen estímulo. Creo que ha habido una riqueza del diálogo, una identificación de muchos aprendizajes, por supuesto, los grandes desafíos y esta gran necesidad de vincular esta coyuntura tan especial donde el teletrabajo ha emergido como una organización
justamente del trabajo muy importante con las necesidades de reconocer y pensar el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado que especialmente realizan las mujeres, pero en un contexto también de discusión de las corresponsabilidades. Como decía la subsecretaria María José Abud, hay que buscar un camino para tener un modelo propio en cada país, de acuerdo a sus instituciones, de acuerdo a sus prácticas, donde converjan las regulaciones, la protección social, las prácticas empresariales virtuosas y cómo mover los estándares. A mí me gustaría destacar de la presentación de Felicitas de Alemania la necesidad de pensar simultáneamente el componente financiero, este subsidio parental, esta idea de tener un instrumento robusto en esa materia, junto con la necesidad de ampliar la infraestructura, no solamente la infraestructura física, sino la infraestructura de recursos humanos. Esta idea de seguir impulsando, y los mismos desafíos que tenemos en Chile, es de los meses de cuidado compartido, o sea, cómo hacemos para que los hombres se involucren también en compartir los cuidados. Hay una dimensión importante que resaltó Felicitas con ese mapa de Alemania del uso en el territorio, pensando que todas estas políticas a veces las pensamos en forma relativamente homogénea desde los gobiernos centrales, pero que en el territorio tienen una dimensión muy particular que depende de las demandas y también de las ofertas que tenemos en el territorio. Y finalmente, nos mostró que en Alemania también sigue existiendo una gran proporción de cuidados informales, entonces hay que trabajar en la política pública para poder dar orientaciones y dar una rectoría y apoyo también al cuidado informal. Todos sabemos, Alemania siempre ha sido caracterizado con un modelo de bienestar donde la familia tiene un gran protagonismo, pero eso no quiere decir que la familia tenga que estar sin vinculación de la política pública estatal, sino que también tiene que haber una articulación entre esa modalidad de organización familiar con la política pública. Pasando a Uruguay, por supuesto, siempre es un país que miramos con mucha atención por el desarrollo histórico que han tenido las distintas instituciones, especialmente las instituciones del trabajo. Ahí Soledad nos plantea el desafío que Uruguay planteó de establecer un sistema integral, tratando de generar instituciones y una gobernanza que involucre a los distintos actores. Fue mencionada la gobernanza tripartita, incluso también el importante rol que tiene la negociación colectiva en Uruguay y la necesidad que tenemos para adelante de repensar en estos nuevos contenidos que tiene que tener la negociación colectiva, y esta es una dimensión muy importante, la dimensión de género y la dimensión de cuidados. En ese sentido, pensar que necesitamos también órganos de rectoría, órganos operativos, órganos asesores, fueron mencionados en la presentación de Uruguay. Y también la importancia de pensar en una política, si se quiere, de recursos humanos para el sistema de cuidado. Necesitamos fortalecer, tener trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras del cuidado. Y finalmente, esa experiencia tan interesante de la teleasistencia, ¿no? Y que implica también un desafío importante para el mismo Uruguay de cómo también la pandemia agarró a las instituciones todavía no totalmente preparadas, y hay un camino para recorrer, y creo que podemos seguir aprendiendo mucho también de la experiencia de Uruguay. En resumen, yo creo que estos han sido los temas más importantes destacados. Creo que hay muchas enseñanzas. También agradezco a María José Abud, hizo también como una presentación del caso chileno, identificando los principales desafíos, y no me queda más que agradecer especialmente a las expositoras, a Soledad, a Felicitas, a la subsecretaria María José Abud, como socia en la organización de estos conversatorios de teletrabajo y género. Por supuesto, agradecer el liderazgo de la senadora Carolina Goich y la Comisión de Trabajo del Senado, junto con el Centro de Extensión del Senado, en nombre de Fernando Silva, y por supuesto también al subsecretario de Trabajo, Fernando Arabla, subsecretaría que también ha sido socia en estos webinars. Entonces, sin más, agradecerles nuevamente la posibilidad de ser partícipe de la organización de estas series de webinar, y creo que nos queda una agenda muy importante para seguir trabajando. Muchas gracias, un gran saludo para todos y todas hoy. Sí. Muchas gracias, Fabio Bertranú, el director de la OIT para el Cono Sur, que fue
junto con los otros miembros de este equipo organizador, tanto del Ministerio del Trabajo, de la Subsecretaría del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que hemos ido realizando esto con la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, donde la senadora Carolina Goich convocó esto. Así que les agradecemos a todos y a todas, especialmente a Felicitas, a Soledad, que nos hayan acompañado desde Uruguay y desde Alemania en esta actividad, a Patricia Roa por su moderación, y también a Andreas Klein, que está desde Alemania, a la Konrad Adenauer, que nos ha podido apoyar, y a los grandes traductores que hemos tenido hoy día también les agradecemos su actividad. Al Senado, también al TV Senado, y en especial al Centro de Extensión, que nos ha permitido apoyar. Nos quedan muchos desafíos en este tema, en esta organización de estos conversatorios, así que les agradecemos a cada uno y a cada una de los que se ha conectado hoy día, y esperamos continuar y los veremos nuevamente. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.